Saludos especiales a los respetables integrantes de las academias de las ciencias y a los partícipes de la Academia del Arte Literario, siendo propicio el momento para distendir unas sentidas reflexiones y discernimientos asociados con la ciencia y el arte del escribir como forma de construir evidencias comunicativas para fortalecer el acervo cultural universal. Hemos de responder para el desarrollo de este video a la articulación de una metódica socrática fundamentada en la construcción de la pregunta como punto de partida para hilvanar la reproducción de las razones y de los reflexivos constructos que permitan acercar a la realidad en tratamiento. En primer orden, se hace correspondiente y conveniente responder a qué es escribir. Escribir es una expresión científica y artística según el contexto en el cual pudiese presentarse, que permite expresar mediante las palabras, vocablos, mediante la construcción de trazos, signos y símbolos contenidos que tratan de evidenciar en la socialización entre propios y extraños las razones o formulaciones de las ciencias o el conglomerado de emociones y sentimientos propios del arte libre, de la expresión del verso y la prosa, que se transforman en expresión de melancolías y sentimientos. Es conveniente responder a cuál es la metódica utilizada para la escritura técnica científica. Importante reconocer que el discurso y el uso del vocablo se asocia a la lógica como la ciencia de la verdad y la construcción de las debidas producciones de juicios y argumentaciones, siendo el lenguaje técnico-científico de naturaleza eminentemente formalista, una linealidad en la cual el sujeto, el verbo y el predicado, en una construcción con complementos circunstanciales de tiempos y espacios, tratan de demostrar la fortaleza de las producciones lógicas científicas, teniendo en cuenta que el contenido del lenguaje demuestra el desarrollo intelectual y reflexivo del emisor, quien emplea un lenguaje refinado y especializado acorde con el alto nivel de prestancia de la academia científica, tomando en cuenta que se trata de un público eminentemente formal, empoderado y socializado en un lenguaje de naturaleza racional y objetivo, aun cuando la epistemología de carácter pospositivista permite la reflexividad como mayor libertad en la propia construcción metódica del lenguaje de naturaleza científica. Se utiliza la metódica de la narración, la persuasión, la descripción, la explicación, que mediante la construcción de la prosa científica, de esa construcción de párrafos que comienzan con una sangría y terminan con un punto y aparte, son demostración de una linealidad de un discurso extrapoladora de las razones y las lógicas que demuestran también la intelectualidad cultural del emisor como forma de captar y socializar la comunicación asertiva, teniéndose en cuenta que se trata de un público eminentemente particular asociado a la naturaleza de la Academia de la Ciencia. Al responder a la pregunta cuáles son las metódicas o caminos de la escritura del arte literario, es evidente que el arte literario mantiene una suerte de contraste respecto a la producción de la escritura tecnocientífica. El arte literario responde a una filosofía, a una cultivación de emociones y sentimientos, una fortaleza de tendencias como el lirismo hecho amor en la poética, en la poética, hecha una colmanza de emociones y sentimientos que permite al artista literario valerse de la utilidad, en el caso del verso, de las licencias métricas de la sinalefa, la diéresis, la sinéresis
y la ley del acento final. En cuanto a la construcción de la prosa, sea esto drama, comedia, tragedia, mito, fábula o leyenda, la fortaleza de las figuras literarias, como el símil, la onomatopeya, la comparación, la hipérbole, permiten dar mayor libertad al uso de las palabras en un lenguaje quizás más informal y más libre, que permite incluso trastocar la lógica lineal del discurso científico mediante un hiperbatón que permite sustituir el orden de las palabras y permisar un proceso en el cual la subjetivización en la construcción de la significación y semántica del artista literario deja en libertad la interpretación, la identificación y la extrapolación de sentimientos entre el autor-escritor de la prosa y el verso y el intérprete que se identifica y enarbola en el lirismo, el sentimiento mismo de identificación y extrapolación. Pasamos entonces de una escritura científica formal a una escritura literaria más libre e informal, de una escritura científica orientada a un público más especializado a una escritura literaria orientada en el artismo a un público más universal. Una escritura científica un tanto más lineal a una escritura literaria artística más libre en cuanto a la connotación de los elementos. En lo que respecta a cómo se actúa para la posible construcción de los personajes, es evidente que el autor de la prosa literaria, de la expresión de la dramática, la comedia, la tragedia, de la mitología, la fábula y la leyenda, hace una especie de ficción con realismo. Es una mezcla de imaginación y realidad al construir en la narrativa principal u omnisciente el perfil de un personaje con unas condiciones físicas y psicológicas que están orientadas a un contexto determinado. Máxime aún cuando el constructivismo del perfil del personaje va a estar relacionado con el enrarecimiento o la propia liberalización que las figuras literarias en la prosopopeya y en el lirismo del discurso han de servir para crear un ambiente de realismo mágico, de realismo pictórico que se pinta a través de las palabras y que hace de los personajes y las entidades humanizadas personificadas en la prosa una especie de creación de sujetos cotidianos, pero también con características extraordinarias. En cuanto a cuál ha de ser el camino trazado por este libre pensador en cuanto a la producción artística literaria, evidentemente que el proyecto de vida marca en forma determinante el sesgo más prototípico en el artista científico y en el artista literario. En el caso particular de mi experiencia como doctor en ciencias jurídicas y políticas y doctor en ciencias de la educación, me he dedicado en forma permanente a ser copartícipe en la evidencia de construcción de artículos científicos susceptibles de publicaciones en artículos de revistas arbitradas e indexadas que me han permitido palpar el lenguaje formalista, la lógica estructural, el lenguaje especializado propio y prototípico de las disciplinas científicas. Pero por otro lado, en el perfil del artista literario, evidentemente que el ascendiente de mi naturalismo llanero, de mis abuelos y mi madre, el paisajismo de mi Maracay de siempre, se han convertido en la fuente necesaria de inspiración para hacer a partir de la versada y el lirismo una expresión de sentimiento de quien siente la melancolía, pero el romance hecho la prenda viva que se traspola en la libertad de los vocablos, de los versos que se apasionan y se empoderan del sentimiento que se transmite. Desde muy joven, desde 11 años, ya sentía algún gusto o atracción por la escritura de carácter artística, literaria, mediante la reproducción de los versos que liberalizados en la rima asonante y consonante, en la ritmicidad del acompañamiento de las figuras literarias, en vocablos que cambian el orden lineal, se hacían demostrativos de que los sentimientos y las emociones se expresan ante las pintadas y pinceladas del tiempo que se dibujan en las palabras.
De igual manera, el ascendiente del tiempo va marcando una maduración de un hombre que se identifica con el romanticismo, con lo que es el naturalismo y el lirismo como vertientes determinantes para la producción del arte literario, notoriamente acompañado con una sensibilidad profunda, con un amor por la naturaleza, con una identidad en la metáfora que identifica el todo y el algo con la esencia del sentimiento vivo. ¿Qué recomendaría a los nobles escritores? Atreverse a imaginar si ha de ser arte literario. La ficción del realismo imaginario se convierte en el punto de partida, pues el arte literario es tratar de imaginar un campo visual en la infinitud de los horizontes, para luego transformar en la versada y en la prosa de la palabra la profundidad del sentimiento que se siente y vive como la propia remada de los vientos al destino. Al artista científico, el empoderamiento permanente de la lógica de la ciencia. Es determinante la construcción formal de los epistemes asociados con las disciplinas que permiten dar la formalidad y la linealidad conveniente en la estructuración de los argumentos asociados con la matización de cada particular disciplina científica. Es conveniente entender que la escritura es la demostración de las razones y los sentimientos de los humanos, quienes permiten convertir a partir de la trama y la textura una expresión de un ónimo aporte al acervo cultural universal para trascender de generación en generación y demostrar que el arte y la ciencia de escribir es la demostración de que las razones y los sentimientos hecho vivencia extrapolan las épocas, los tiempos y los momentos. Hasta una próxima oportunidad.